Adelante, maestro Alberto, con la editorial de esta noche, por favor. La editorial va a ser sumamente corta, porque es un llamado fraterno, un llamado de hermanos a todos los colegios que integran la federación, a todos los afiliados y a todos los colegas que han hecho de la práctica del ultrasonido para que participen en el 29º Congreso de la FEMACU, la gran Guelaguetza del ultrasonido. Es una invitación que realmente nos conmueve y nos motiva porque es la presencia de ustedes la que le va a dar brillo y trascendencia al propósito que venimos manejando de lograr la máxima proyección de la federación y una extraordinaria formación de recursos humanos en el ámbito de la ultrasonografía y las diferentes especialidades. Así que los esperamos. Los patrocinantes han venido a contribuir de una manera importante porque creen en una gestión, porque creen en la federación y sobre todo porque saben que ustedes van a responder al llamado de la presidencia, de la junta directiva, de los past president y de todos aquellos que desean penetrar en este mundo de la ultrasonografía, actualizarse y sobre todo poder prestar una mejor calidad de asistencia médica a todos sus pacientes. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Ahí estaremos. Maestro Alberto, sus palabras siempre con el acierto puntual que le caracterizan. Muchísimas gracias por ese apoyo y muchísimas gracias de forma particular a todos los que ya forman parte de ese grupo que vamos a encontrarnos en Huatulco los días 25, 26, 27 de noviembre. Las casas comerciales, por supuesto, al llamado inmediato, estuvieron presentes. No podemos hacer una gran convocatoria, pero sí 250 personas ahí nos vamos a estar viendo y vamos a estar conviviendo. Yo les pido a todos nuestros exponentes internacionales y amigos nacionales que nos tengan un poquito de paciencia para que nos permitan hacer la víspera de lo que será ya el remate de nuestro trabajo en el siguiente año. Y por supuesto agradecer a todos los que ya se han sumado, que están con nosotros. Maestro Alberto, su cabeza siempre, como sabe usted, es de suma importancia y bueno, como coordinador científico internacional, nada mejor pudo haber sucedido. Hoy, precisamente, como muestra de todo lo que está haciendo el maestro Alberto Sosa Olavarría, nuestro invitado, que también tiene origen coterráneo con nuestro maestro Alberto, radicando en esta ocasión en Chile, apenas me di cuenta que el maestro Alberto le propone, oye, chico, vamos a tomar esto, ¿qué te parece? El maestro Gonzalo Alberto Pérez Canto Quelev inmediatamente le dijo, va, como todo buen torero, como dice nuestro maestro Alberto, va y la agarramos. Y eso para nosotros es muy importante porque eso deja ver que poco a poco los lazos de hermandad que la federación tiene de hace mucho tiempo, lazos de los que se han encargado el maestro Jesús Orrante, el maestro Mario Cruz y Rivero y muchos que han estado trabajando por la federación durante todo este tiempo, el maestro, por supuesto, que no podemos olvidar, Fernández Nolasco, pues obviamente para nosotros significa algo grandioso el que hoy los amigos acudan al llamado. Desde donde está nuestro queridísimo Rafael Fernández Nolasco se ha de dar cuenta que esto solamente estaba agarrando impulso para otra vez dar el salto enorme. Doctor Gonzalo Alberto Pérez Canto, no tenía el gusto, pero le damos la más cordial de las bienvenidas
a esta su casa, a esta su familia, y no soy yo quien lo va a presentar porque para eso hay un monstruo llamado Alberto Sosa, a quien le agradecemos y le damos el honor, por supuesto, de que nos presente con usted. Maestro Alberto, por favor. Muchas gracias, ciudadano presidente. Bueno, para mí es realmente placentero presentar a uno de mis alumnos más brillantes. Pérez Canto nació en Chile y sus padres vinieron a Venezuela en la época de la dictadura de Pinochet y estudió en nuestra Universidad de Carabobo. Wow. Lo conocí cuando yo era director de la maternidad más grande del estado Carabobo. Allí atendíamos 20.000 partos al año. Él era médico interno y después médico residente de la maternidad. Y bueno, era un asiduo visitante a la unidad de perinatología, la cual también estaba bajo mi comando para el entonces. Y siempre se acercaba por allá y el interés de él era entrar como fellow a la unidad de perinatología. Yo le cerré el camino más de una vez. Termínate de formar y después hablamos, ¿verdad? Para que terminara su residencia de obstetricia. Y él decía, bueno, maestro, pero es que usted parece que me tuviera rabia a mí. No, vale, tranquilo. Todas las cosas a su tiempo. Y posteriormente, bueno, lo tuvimos como alumno en los cursos de ultrasonido y finalmente formó o pasó a formar parte del staff de nuestros profesores. Y con él lo he tenido como colaborador en una gran cantidad de trabajos de investigación, siempre acucioso, siempre indagando un poco más. Te podemos decir que como hoy recibimos un mensaje de Miguel Ariel y definir pues que Gonzalo tiene una personalidad muy característica. Él estuvo con nosotros en congresos allá en México y ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Por lo tanto, pues tiene sobrados méritos. Yo creo que su ida a Chile pues hizo que Venezuela perdiera, como está ocurriendo con múltiples colegas muy brillantes que se han tenido que ir al exterior por la grave situación que está viviendo nuestro país. Lo lamentamos, pero él siempre tiene en su alma y en su conciencia y en su cerebro el deseo de retornar a esta patria de Simón Bolívar. Bueno, bienvenido, Gonzalo. Espero pues que la gente pueda, todos los que están conectados puedan disfrutar pues de la capacidad docente que siempre te ha caracterizado y que no dudo en que tu conferencia dejará un mensaje muy positivo para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengo audio. Lo escuchamos muy Perfecto. bien, doctor Pérez Canto, lo escuchamos bien. Y bueno. la pantalla es suya, usted puede compartirla en el momento que guste. Ya puedo. Doctor Pérez Canto, un abrazo. Encantado de verlo y oírlo. ¿Estoy a pantalla completa allí o no? Sí, doctor, adelante. Pantalla completa. En la pantalla completa, ¿no? Es una foto del presidente nuestro, discúlpenme. La familia. No, esos son precursores de la humanidad, así que no creo. Ah, ok. Bueno, un inmenso placer compartir con ustedes esta conversación. Es un poquito, no extensa, pero sí compleja porque, como veremos, las patologías hepáticas en la mujer embarazada son un tema muy poco manejado y muy poco tratado, incluso en la literatura. De hecho, es uno de los tópicos que está actualmente siendo publicado de forma discreta, en resúmenes simples, sin mucha casuística y casi en ningún caso presentando pacientes, sino realmente como temas muy teóricos. Si bien su incidencia se calcula en un 3% de las pacientes embarazadas, lo cual implicaría que es un fenómeno relativamente frecuente y es causa de morbimortalidad no solo materna, sino fetal.
Muchas requieren interrupción sin pausa, sin demora, así que una vez que alguno de estos diagnósticos se realiza, el tiempo de espera o de manejo clínico va precedido casi que por la interrupción del embarazo. Podríamos definir las tres grandes patologías hepáticas en tres grupos diferentes. Aquellas que se relacionan directamente con el embarazo, como son las que son con edad gestacional específica, tienen digamos, la correlación de presentarse en cierto trimestre en especial, ya sea el primero, el trimestre medio o el último trimestre. Las que no se relacionan con el embarazo, que obviamente no tienen una edad gestacional específica y pueden aparecer en cualquier momento de la gestación. Y aquellas que son preexistentes, es decir, una paciente que ya tiene una enfermedad hepática y queda embarazada. Y sobre este grupo, indudablemente, igual que con cualquier otra enfermedad crónica, el ideal es que el embarazo comience cuando están las mejores condiciones de la enfermedad digamos, en el mínima expresión. El embarazo puede simular, dado los cambios metabólicos, enfermedades hepáticas, y el laboratorio es muchas veces confundente, dado que sus modificaciones simulan patología hepática. El embarazo también está asociado con un estado de aumento de la dinámica cardiovascular, lo cual produce un aumento del gasto y actividad contráctil del corazón materno. También está asociado con una disminución de la motilidad de la vesícula biliar, lo cual conlleva a un enlentecimiento de su vaciamiento y condiciona el aumento de la probabilidad de formar cálculos. Estos cambios de la función hepática tienen importancia porque influyen sobre el metabolismo de los nutrientes, la síntesis de proteínas, la biotransformación de algunas sustancias para su excreción. De tal manera que el hígado va a formar parte del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas, por lo tanto influye prácticamente en todo lo que va a requerir el feto y prepara ese laboratorio químico para la nutrición fetal. Eso lleva a que también tenga funciones de desintoxicación de sustancias endógenas y exógenas, también llevadas incluso desde adentro del feto. Y por lo tanto, la bilis va a formar parte de esta sustancia que permite la salida o excreción de esta sustancia, junto con lo que ya sabemos que ayuda, obviamente, en la digestión y absorción de lípidos en el intestino. También debemos hacer una mención rápida y recordar que la vía biliar y el conducto pancreático están asociados, así que algunas complicaciones hepáticas pueden inducir a lesión del páncreas y llevarnos a pancreatitis. Por lo tanto, puede ser un confundente en la clínica o una situación que agrave una patología hepática que hasta antes de desarrollarse la pancreatitis era relativamente más manejable. Desde el punto de vista de la literatura, se insiste en decir que el hígado es uno de los órganos más olvidados dentro de la economía materna en cuanto a todos los cambios que va a representar durante la fisiología del embarazo. Y no se anticipan cambios muy importantes en el tamaño, así que en general cualquier cambio, hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado, debe considerarse clásicamente como un hallazgo patológico. Lo que uno podría pensar es que quizás, dado todo este aumento de metabolismo y de sus funciones, él podría aumentar de tamaño. Hasta ahora eso no se ha demostrado, y lo que se ha demostrado es que debe iniciarse el estudio si se considera que un paciente tiene hepatomegalia. También tenemos que hacer un poquito de mención a algo que ya se dijo en la conferencia anterior, en cuanto a que el hígado tiene una doble irrigación, una irrigación arterial a través de la arteria hepática y una irrigación que es casi 50 y 50 en el sentido del sistema portal. Ese flujo sanguíneo hepático puede aumentar hasta un 160 al final del tercer trimestre, pero está motivado básicamente por un aumento en el flujo venoso portal. El flujo arterial hepático no se modifica. Por lo tanto, aquellas patologías hepáticas previas o que se desarrollen y que afecten
el sistema portal nos van a condicionar ese cuadro que habíamos mencionado anteriormente en la clase pasada, que es el agravamiento de la hipertensión portal o la aparición de hipertensión portal, lo cual conlleva a la formación de colaterales en el intento de redistribuir ese flujo que no puede entrar al hígado y que ya está aumentado de forma significativa, más el estado hiperdinámico. Así que dentro de la evaluación que se debe plantear siempre es estar evaluando esa función portal o el flujo portal en los hígados en el embarazo. Asociado a esto, en esos cambios metabólicos que intentan satisfacer los requerimientos fetales de nutrientes, la madre tiene que hacer un cambio fisiológico para, digamos, asegurar la glucosa hacia el feto. Y eso implica que ella va a empezar a usar metabolismos anexos como el metabolismo lipídico, la formación y aumento de producción de triglicéridos, derivando entonces o reservando la glucosa para el feto y privándose ella un poco de ese requerimiento, lo cual también implica cambios en la síntesis y función hepática. Junto con ese estado hiperdinamico hay dos marcadores que son clásicos de hepatopatía, pero que son normales en el embarazo y que pueden confundirnos como signos de hepatopatía, y son el angioma en araña y el eritema palmar. Ambos pierden un poco de significancia en el embarazo porque son parte normal que una paciente embarazada puede desarrollarlos sin disfunción hepática. Y los trastornos hepáticos relacionados entonces al embarazo, ya dijimos, presentan características específicas en el trimestre en que deben aparecer, y eso nos orienta clásicamente a hacerlos cambiar en la lista de opciones de diagnóstico. Por ejemplo, la hiperemesis gravídica es un trastorno básicamente del embarazo temprano, mientras que otras patologías como la colestasis intrahepática, la preeclampsia, el HELP o el hígado graso agudo del embarazo son clásicamente en el final del embarazo. Se ha informado en los trabajos que la mortalidad puede alcanzar hasta un 25% en pacientes complicadas graves con patología hepática. Y los principales factores obviamente son la causa de la enfermedad hepática y el grado en que afecten las funciones de síntesis metabólica o excretora, junto con el momento del parto, dado que los dos grandes síndromes como el HELP y el hígado graso agudo del embarazo, requieren muchas veces no postergar el embarazo, y ahí entra el dilema de la edad gestacional muy precoz o no y la madurez fetal. Clásicamente podemos separar entonces, para introducirnos directamente en el tema, es cómo clasificar la patología. Y son indudablemente muchas para poderlas cubrir dentro del esquema que tenemos. Las separamos en tres grupos: las que son relacionadas con el embarazo y básicamente solamente se ven en pacientes embarazadas, las que no están relacionadas con el embarazo y las que coinciden con el embarazo como circunstanciales. Y de estas nos ocuparemos un poquito de la hiperemesis gravídica, la preeclampsia y la eclampsia, la colestasis intrahepática del embarazo, el síndrome de HELP y el hígado graso agudo del embarazo. No están relacionadas enfermedades hepáticas preexistentes, la cirrosis y la hipertensión portal que pueden agravarse, las hepatitis, las enfermedades del hígado graso no alcohólico, la enfermedad de Wilson y las enfermedades hepáticas autoinmunes. Y pueden coincidir en un embarazo en cualquier momento, en cualquier edad gestacional, una paciente que se contagie de alguna hepatitis viral, enfermedades como la formación y la colelitiasis, alteraciones vasculares, la hepatotoxicidad por fármacos que puede ocurrir también en cualquier momento del embarazo, y pacientes que han tenido trasplante hepático y quedan embarazadas. La hiperemesis gravídica la conocemos como una enfermedad que causa náuseas, vómito intratable, condiciona deshidratación, cetoacidosis y pérdida de peso mayor del 5%. Puede ocurrir hasta en el 2% de los embarazos y generalmente aparece entre la 9ª semana y desaparece casi espontáneamente a las 20 semanas. Aunque ella no es una enfermedad hepática, se agrupa dentro de las enfermedades hepáticas porque condiciona alteraciones en los resultados de las pruebas hepáticas.
y va a simular patología hepática desde el punto de vista del laboratorio. Está asociada a embarazos múltiples, dado el aumento de la masa corporal, a diabetes, a enfermedades psiquiátricas y al antecedente de haberla padecido en embarazos anteriores. Los signos clínicos ya dijimos que producen deshidratación, aumento de los valores de función de la patología renal, anomalía electrolítica, metabólica y eritrocitaria. Se aumentan las aminotransferasas, que son a veces la prueba única hepática alterada, y también pueden haber valores alterados de amilasa y lipasa sérica, por lo cual nos puede empezar a confundir los diagnósticos diferenciales. ¿Qué hace la ecografía en esta patología? Básicamente dos cosas. Uno, demostrar que no hay una patología hepática real y por lo tanto no estamos frente a los otros diagnósticos diferenciales. Y puede también, por otro lado, demostrar que estamos frente a una posibilidad diagnóstica como una mola o un embarazo general que caracterizarían como causa a esta patología. Ahora, las mujeres embarazadas que presentan enzimas alteradas en el primer trimestre y no obtienen o pueden cursar con hiperemesis, ellas deben descartarse alteraciones hepáticas reales. O sea, uno no puede conformarse solamente con catalogarla como una hiperemesis gravida, sino haber pasado por el paso de estar seguro que no se está instalando una patología hepática, y posiblemente por la, digamos, precocidad del embarazo, lo más probable es que haya sido una patología preexistente que no se tenía conocimiento de su existencia. La otra patología que es asociada a la colestasis intrahepática del embarazo, que es una colestasis que es la más frecuente o más común en el embarazo, es una forma reversible de colestasis en el cual ocurre generalmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero puede aparecer tan precoz como las 7 semanas de gestación de forma excepcional. Tiene una resolución postnatal rápida y los signos suelen desaparecer en el puerperio una vez producida la interrupción del embarazo. Estos dos criterios los veremos, el hecho que sea muy precoz o que los signos no desaparezcan de forma rápida, son signos también que deben implicar que hay una patología de base más allá de simplemente este cuadro colestásico. Se repiten en más de la mitad de los embarazos siguientes en el paciente y se asocia con variaciones geográficas muy importantes. Hay tasas que pueden llegar hasta el 28% en los países como al sur de Chile o en Escandinavia, y está asociado con el frío como periodos invernales donde ocurre su mayor incidencia, y precisamente la ubicación geográfica de estas dos regiones podría estar en relación a condiciones propias de la raza más el hecho del clima. Se asocia con edad materna mayor de 35 años, multiparidad, uso anticonceptivo, tratamiento de fertilidad y obviamente la misma patología en embarazos anteriores. Desde el punto de vista patológico, es un transporte biliar anormal a través de la membrana canicular y está asociado con aumentos del estrógeno. Por lo tanto, por eso que los embarazos gemelares, la mola y otras patologías pueden estar asociadas a aumento de los estrógenos. Al final del embarazo, como esos estrógenos están en máximo nivel, condicionarían este transporte biliar anormal, y obviamente una vez que ocurre el parto, al disminuir esta hormona, tiende a desaparecer esta alteración transitoria. Ya mencionamos los factores ambientales como el invierno, y se caracteriza por un prurito intenso en palmas de mano y plantas de pie que empeora en la noche. Generalmente después de las 25 semanas, el 80% ocurre después de las 30, y pueden incluir esteatorrea, malabsorción de vitaminas liposolubles y pérdida de peso debido a la colestasis. Puede ocurrir ictericia, generalmente ocurre 1 a 4 semanas posterior al inicio de los síntomas pruriginosos, y puede llevarnos a entonces un aumento de la concentración total de los ácidos biliares. Es quizás la única anomalía que vamos a encontrar, por lo tanto es una prueba específica para esta patología.
Y dado que esto puede ir incrementando, muchas veces tiene que evaluarse semanalmente los valores de los mismos, ya que son pronósticos. Esas pruebas a veces no son muy accesibles, así que muchas veces se tiene que manejar el cuadro por la pura clínica y el laboratorio se hace inaccesible. Existe obviamente una correlación entre esos niveles y la patología que se asocia a esta condición son el trabajo de parto prematuro, el sufrimiento fetal, la más importante que es la muerte súbita intrauterina sin explicación, simplemente el feto fallece sin haber signos de deterioro de ningún tipo previo, y el aumento del ingreso a unidades de cuidado intensivo. El valor utilizado es de 40 como límite superior para condicionar complicaciones severas, y puede haber también trastornos de coagulación debido a la mala absorción de vitamina K, y veremos que en algunos cuadros con hepatopatía las hemorragias y los sangramientos forman parte de la patología asociada como complicación de estos cuadros. ¿Qué hace la ecografía abdominal? En general no hay hallazgos anormales en el parénquima hepático ni dilatación de los conductos biliares. Otra patología en la cual la ecografía pareciera no ayudarnos demasiado. La biopsia hepática está indicada en estos cuadros en muchas condiciones y debe ser considerada realmente, como dijimos, cuando esos síntomas comienzan en la primera mitad del embarazo o cuando no desaparecen precozmente en el puerperio. Entonces son pacientes que deben llevar un estudio hepático más profundo. El hígado graso agudo del embarazo es una infiltración grasa microvesicular en el hepatocito, también conocida como atrofia amarilla aguda o metamorfosis grasa aguda. Es una emergencia obstétrica. Puede ser fatal, como sabemos, para la madre y para el feto si no se reconoce de forma precoz y temprana. Es afortunadamente una afectación rara, entre unos 7.000 y unos 16.000 embarazos, y en raras ocasiones puede aparecer antes de la primera mitad del embarazo. Incluyen como factores de riesgo la multigravia, la preeclampsia, la gestación múltiple, el feto masculino y las mujeres de bajo peso. Hay una disfunción mitocondrial y esa función mitocondrial la padecen tanto la madre como el feto. La presentación clínica incluye síntomas inespecíficos, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, malestar, y cualquiera lo primero que haría en ese caso sería tomar la presión arterial, pensando que estamos viendo una patología más frecuente como los cuadros hipertensivos. Esto puede progresar rápidamente a insuficiencia hepática aguda y llevar a encefalopatía, ictericia y coagulopatía, lo cual condiciona, por supuesto, la gravedad del cuadro. Tenemos aminotransferasa e hiperbilirubinemia en el laboratorio. Estas pacientes van a tener complicaciones como son la citis, derrame pleural, pancreatitis aguda, insuficiencia respiratoria y renal. Y ahí la ecografía puede también, una vez más, ayudarnos a demostrar la presencia de algunas de estas complicaciones en un cuadro que parecía menos grave. Las infecciones son comunes y pueden también condicionar estas alteraciones de la coagulación, que el paciente tenga sangrado, incluso sangrado de las heridas de la cesárea. Y tienden a desarrollar entonces coagulopatía, llevando a una coagulación intravascular diseminada. La esteatosis microvesicular y la biopsia hepática pueden ser necesarias para decidir el cuadro. ¿Qué hacen la ecografía o las imágenes? Deben excluir otros trastornos como los infartos hepáticos y los hematomas. La ecografía abdominal y la tomografía dan signos de infiltración grasa y tienen desafortunadamente también una utilidad limitada. Insisten los trabajos en sostener que el manejo de la patología hepática en el embarazo está muy poco estudiado desde el punto de vista de imágenes y no hay una buena correlación entre un hallazgo y otro. De alguna manera, cuando no se es médico internista y se es médico obstetra haciendo ecografía, yo creo que de alguna manera tenemos que ir a asociar, subir un poquito el traductor al hígado y hacer una visualización de rutina del hígado
para sospechar los diferentes grados de infiltración grasa en un paciente. Dado que un hígado que tenga un buen contraste vascular interno, que tenga buena ecogenicidad comparada con el riñón y con el vaso, y los diferentes cambios de ecogenicidad nos pueden hacer sospechar que un paciente está predispuesto a sufrir patología hepática durante el embarazo. Poco a poco, lo poco que los trabajos muestran es que el hígado debe ser parte rutinaria del estudio de una paciente embarazada cuando se hace ecografía. Si vamos a los criterios de Wiener, que son los que se utilizan para este cuadro de hígado graso agudo del embarazo, que tienen sensibilidad hasta el 100%, notamos que los dos únicos signos de imágenes serían la presencia de ascitis y el aumento de la cogenicidad del hígado. Por lo tanto, tener la capacidad de reconocer estos dos signos, recordando que estamos viendo una ascitis en un paciente embarazado de más de 30 semanas, puede ser a veces distinto a un paciente no embarazado. Los hallazgos de la ecografía y los resultados histológicos pueden diferir porque la ecogenicidad, si bien puede definirse bien, puede variar dependiendo si son microvesículas o macrovesículas las que se estén depositando en estos cuadros. Además, coexiste fibrosis, lo cual también aumenta la ecogenicidad hepática y es confundente en el momento del diagnóstico. Aún así, se insiste que la ecografía, por ser un método no invasivo, por ser un método de fácil acceso, debe seguir siendo la primera herramienta para sospechar estas patologías. Y la ecogenicidad hepática es similar a la de la corteza renal y al parénquima cuando estamos viendo un hígado normal, tiende a ser de mayor ecogenicidad hasta que al final borra incluso la ecoanatomía interna y pasa por encima del riñón, incluso borrando las zonas profundas hepáticas. Esta esteatosis hepática entonces tiene ese aumento de la ecogenicidad y, como dijimos, puede hacer una atenuación acústica y dificulta las cortes profundas en el hígado. La otra patología que sí conocemos y manejamos muchísimo más son las variantes de preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP. Las definiciones son muy variables en cuanto a que cada cierto tiempo están cambiando un criterio interno, pero a nosotros nos interesa en este momento saber que eso condiciona insuficiencia renal, afectación hepática, complicaciones neurológicas, hematológicas, disfunción uteroplacentaria y restricción del crecimiento, como sabemos. La diferenciación entre una y otra, las dos primeras, es a través de las convulsiones. Y el síndrome de HELLP también tenemos que saber que se puede presentar en el puerperio, puede presentarse en pacientes con preeclampsia o pacientes que incluso que son normotensas. El síndrome se caracteriza también por la presencia de hemólisis, aminotransferasa hepática elevada y recuentos plaquetarios bajos, también lo sabemos. Y puede ocurrir entre las 27 y 30 semanas o incluso aparecer en el puerperio. En todos esos casos estaría indicada la evaluación ecográfica. También puede aparecer a las 48 horas, como dijimos, en el puerperio. Se considera que la disfunción hepática es secundaria al depósito de fibrina, por eso que también aumenta la ecogenicidad en los sinusoides hepáticos, lo cual condiciona obstrucción sinusoidal, vasoespasmo del lecho vascular e isquemia hepática. Y eso nos puede llevar entonces a hematomas grandes, desgarros capsulares y hemorragia intraperitoneal, que son los hallazgos que podemos evaluar como complicaciones de estos cuadros a nivel hepático por la ecografía. El diagnóstico de HELLP se basa principalmente en características clínicas, un dolor similar a un cólico fluctuante en la parte superior del abdomen, generalmente epigástrico en el cuadrante superior derecho, lo cual no está hablando del área hepática en general. Por lo tanto, un paciente con síndrome de HELLP y con los cuadros clásicos debería llevar una ecografía hepática de rutina. Y eso es lo que está descrito. Todo paciente con síndrome de HELLP debería realizarse un estudio ecográfico inicial. Y en ellos descartar cosas como el infarto hepático, la hemorragia intraparenquimatosa, el hematoma subcapsular y la ruptura hepática, que son signos obviamente de gravedad.
Revisemos un poquito las imágenes clásicas, esto lo pueden ver, estos son los diferentes presencias de hepatitis que pueden estar asociadas desde el punto de vista ecográfico con un embarazo. Ya vimos que una paciente embarazada puede contagiarse de hepatitis y desarrollar los cuadros típicos con aumento de ecogenicidad que rodean la vena porta, el engrosamiento y doble capa a nivel de la vesícula y ese aspecto en multicapa. También tenemos otras patologías, otros signos de infección y la concurrencia de litiasis vesicular. La infiltración grasa difusa está obviamente catalogada en los distintos grados que fuimos mencionando. Primero se ve en casos normales toda la arquitectura vascular interna, la ecogenicidad en relación al riñón, y poco a poco se va perdiendo la ecoarquitectura, ya no se pueden percibir los vasos pequeños hasta que la infiltración se hace de grado importante. Puede también ser focal, y las formas focales pueden darnos zonas que parecen tumores y hay que saber distinguirla de infiltraciones grasas focales o al contrario, zonas que quedan sin infiltración grasa y simulan como defecto, que serían las zonas patológicas y en realidad son las zonas sanas. También tenemos que saber que la cirrosis puede condicionarnos cuadros granulares, al final con lobulación y con presencia de ascitis, y que son diagnóstico diferencial en la patología, digamos, asociada al embarazo. En cuanto a la hipertensión portal y la flujo a través de en la cirrosis, a través de la venas hepáticas, podemos ver que ellas se adelgazan, pierden esa anatomía normal, se hacen fusiformes y hay presencia de aliasin en el flujo de estos vasos. La hipertensión portal, ya tuvimos una conferencia especial en ella. La hipertensión portal, ya vimos que en los pacientes que pueden predisponerse o pueden desarrollar, aumentar la gravedad en función de ese estado hiperdinámico, se puede asociar a ascitis, reapertura de venas cardinales y la presencia de aneurisma o dilataciones venosas ¿cómo se llama? En el vaso, ¿no? Esplénica. La literatura también dice que el HELP, por ejemplo, insistiendo, puede haber edema hepático, ascitis y hepatomegalia. Por lo tanto, volvemos al concepto que el hígado grande nos puede dibujar una patología. Y la resonancia puede también mostrar hematoma intra y extrahepático. El síndrome de HELP se asocia entonces, como dijimos, con hematoma en el lóbulo hepático. En este caso puede haber coagulación, infarto hepático, hematoma hepático, rotura hepático y desprendimiento de placenta. Así que la ecografía tiene que asociarse a la búsqueda de estos signos en los pacientes con síndrome de HELP. Y aquí tenemos diferentes formas de hematomas hepáticos en pacientes con HELP. Esta fue una publicación hecha aquí en una ruptura hepática asociada a preeclampsia severa con síndrome de HELP, en el cual el primer paso fue taponamiento, coagulación de los vasos sangrantes, y imaginen el cuadro y el postoperatorio de un paciente con esta complicación si no se sospecha y si no se maneja, digamos, precozmente. Algunas de ellas son de aparición obviamente brusca. Ante la sospecha clínica del síndrome de HELP, debe practicarse los estudios y el seriados del hígado, sospechando hematoma hepático, rotura hepática, insuficiencia hepática, y estos cuadros pueden terminar en un trasplante hepático urgente. Por lo tanto, el manejo de este cuadro y la ecografía van asociados. Ya dijimos algo sobre la hipertensión portal y la cirrosis, condicionan aborto espontáneo, prematuridad y muerte perinatal. Puede estar contraindicado el embarazo si la cirrosis es importante,
y se asocia el resultado obviamente con esta enfermedad materna. La cirrosis y el embarazo, precisamente porque va a aumentar el flujo portal, se le va a exigir más a las colaterales y por lo tanto estos pacientes tienden a tener sangrado por varices como complicación directa. Ya dijimos que puede ser por ese aumento del volumen circulante y por la presión directa que hace el útero sobre la vena cava inferior. Así que estos pacientes tienden a atender sangrado en el segundo trimestre, incluso en la segunda etapa del trabajo de parto. Por lo tanto, pudiera generarse la indicación de que estos pacientes no deberían ir a un parto vaginal. El manejo activo de las varices y el control por técnicas de visualización y tratamiento debe estar indicado en todo paciente con cirrosis y embarazo de forma preventiva y precoz. Viendo un poquito hacia el futuro, en el sentido de las cosas que se están publicando en los últimos años, tenemos, por ejemplo, hacer mención al daño farmacológico de drogas usuales en el embarazo que inducen daño hepático. La ingesta de medicamentos en estas pacientes que muchas veces está relacionado con recetas de venta libre o en base a hierbas que pueden condicionar daño hepático. Es la principal causa de insuficiencia hepática aguda, el uso de fármacos, y esto incluye drogas de uso muy frecuente, antihipertensivos, antitiroideos, antirretrovirales, antituberculosos y algunos antibióticos. Y en general se presentan en la primera mitad del embarazo. Muchos de estos pacientes estaban tomando estos medicamentos antes de salir embarazados, darse cuenta que estaban embarazadas y por lo tanto condicionan el riesgo precoz. Y solamente hago mención dentro, a pesar de que muchos medicamentos pueden tener un uso también importante, el hecho que el acetaminofén y el ácido acetil salicílico prácticamente hoy por hoy lo indicamos en un grupo importante de pacientes, considerando los beneficios con el tamizaje del primer trimestre para cuadros hipertensivos. Saber que ellos pueden condicionar una falla hepática y por lo tanto debería conocerse el estado hepático previo de estos pacientes. Volvemos a decir que estos temas, si bien son de relativa nueva incursión en la temática, ahí hay un campo de investigación. Está descrito que algunos pacientes terminan en trasplante hepático o en muerte materna, por lo tanto tampoco son digamos, de fácil recomendación sin saber qué paciente se le está indicando alguno de estos medicamentos. El otro concepto tiene que ver con el incremento del intervalo PR en el feto en las pacientes que tienen colestasia intrahepática. Los estudios han tratado de encontrar la causa de muerte fetal aguda y sin explicación clínica en las pacientes con este cuadro hepático. Y se ha relacionado precisamente con el hecho de que estas sales biliares se intervienen con la función eléctrica del corazón. Ya sabemos que la colestasia intrahepática puede producir parto prematuro, sufrimiento fetal y muerte fetal en el 4%. Teóricamente, estos ácidos biliares interactúan en el nodo sinusal, produciendo un bloqueo y llevando a bradicardia que podría explicar estas muertes fetales. Y el intervalo PR mecánico que se calcula desde el inicio de la onda A hasta el inicio de la apertura de la válvula aórtica, ese intervalo se puede medir, tiene valores que se asocian, como para recordarlo mnemotécnicamente, a la frecuencia cardíaca fetal, o sea, sus valores normales podrían ir entre 110 y 160, y que en teoría los trabajos dicen que hay una prolongación de ese intervalo, es decir, si uno hace una secuencia de 5 o 6 latidos, ese tiempo se va incrementando paulatinamente, como se ha usado para los estudios de los MOVIT en algunas formas de bloqueos o inicio de bloqueo en enfermedad autoinmune. Se identificó con mayor frecuencia en estas pacientes con colestasia intrahepática.
Y un trabajo también reciente concluye que demuestra que ese intervalo está aumentado en estos fetos con colestasis, y que existe una relación importante entre la gravedad de la enfermedad y la frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, hoy por hoy los trabajos apuntan a usar esta metodología en el corazón fetal en las pacientes con colestasis intrahepática. Y otro elemento que se está empezando a estudiar es el hecho de ese estado de la infiltración grasa no alcohólica hepática y la hemoglobina. Y los trabajos empiezan a mencionar que esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, junto con la hemoglobina aumentada, están en correlación con el desarrollo posterior de diabetes. Y algunos trabajos insinúan que ya en el primer trimestre podría hacerse un estudio de la ecogenicidad hepática para definir los riesgos de desarrollo de diabetes en el segundo trimestre. Concluyo simplemente diciendo que, con las palabras de Pablo Neruda, que lo importante, como dijeron, es estar dispuesto a compartir y convivir lo bueno que nos toca en este mundo tan convulsionado y tan difícil, que nos ha hecho cambiar patria más de una vez, en mi caso personal. Pero esta puerta nos abre también a sentir que Latinoamérica es una gran patria que con fronteras que deberíamos nosotros ni siquiera mirar. Gracias. Si hay alguna pregunta. Adelante, maestro Alberto. Muchas gracias, Gonzalo. Interesante conferencia sobre un tema que ha sido muy poco tratado, inclusive en los cursos de ultrasonografía, a menos que siempre hay médicos internistas y que hacen ecografía y tienen experiencia al respecto, pero cuando tú le preguntas sobre la patología propia del embarazo, la experiencia para ellos es muy poca, ¿no? El síndrome de HELLP puede ser catastrófico, como tú lo señalaste. La colestasis intrahepática es recurrente. Algunas veces son casos leves que pueden mejorar, inclusive con el uso de antihistamínicos. El prurito es intenso que causa los depósitos de sales biliares. Y hay un medicamento que usaban mucho los ingleses, no sé si todavía existe en la farmacopea actual, que es la colesteramina, administrado por vía oral, que se recomendaba para el uso de la colestasis recurrente del tercer trimestre. Y bueno, hoy en día tenemos que añadir la patología de la pandemia, el COVID, el hígado y el COVID. Recuerden ustedes que la cascada de la ruptura del equilibrio de las sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, las citoquinas específicamente, y las alteraciones de la coagulación afectan todos los órganos de la economía. Y se han descrito casos, pues, de infartos hepáticos, trombosis hepática en pacientes en unidades de cuidados intensivos porque están padeciendo cuadros severos de COVID-19. En eso pudiera añadir algo más nuestro querido amigo Yasef. Por supuesto, tienen la palabra los que hacen ecografía general. Nada más voy a hacer un comentario. En estos días, el día 39, apenas unos días atrás, conversaba con el doctor Zurita acerca de un caso que él estaba evaluando allá en México, una paciente de 37 semanas con una colestasis severa y además tenía un cuadro del bebé, era pequeño para la edad gestacional, y que ellos evaluaron el caso con las técnicas actuales que estamos proponiendo para el rendimiento biventricular, y estaba perfectamente equilibrado el gasto cardíaco en estos fetos, con una frecuencia para el ventrículo derecho de 147 y ventrículo izquierdo 150. No había alteraciones del ritmo.
un índice cerebroplacentario totalmente normal. Y bueno, siempre me gusta el detalle de preguntar cómo está la arteria pulmonar, cómo está el TAT en ese caso. Tenía 0,42 de TAT y una presión media de la arteria pulmonar de 52 milímetros de mercurio. Bueno, la conducta fue interrupción del embarazo, ¿no? Porque la colestasis era sumamente severa. Entonces, allí el ultrasonografista que hace evaluaciones del feto debe recurrir a todos esos parámetros que aporta el perfil hemodinámico fetal. Si bien en los casos de HELP o de preeclampsias graves lo que se impone es la interrupción del embarazo, siempre uno debe ofrecerle la garantía del producto, cómo está su equilibrio del trabajo vehicular y el grado de madurez alcanzado en el territorio pulmonar. Ese era mi comentario. De nuevo, felicitación, interesante la conferencia por ser un tópico muy poco abordado. Yo quisiera hacer una pregunta, comentario, más bien pregunta. Primeramente felicitar al mi querido y estimado doctor Gonzalo Pérez Canto por el tema, como lo dice usted, doctor Sosa. La otra cosa es, ¿qué experiencia tienen, bueno, quien pueda tener sobre el hígado de paciente embarazada con COVID? Lo hago porque tuve 2 pacientes al respecto y no se me ocurrió estudiar el hígado. Gracias a Dios, terminó el embarazo, los 2 están bien, no hay ningún problema, pero sí quisiera saber si hay alguna experiencia de ustedes o de alguien que nos pudiera ayudar para la próxima vez que me toque. Bueno, igual que usted, maestro Orrante, creo que, como bien decía tanto el maestro Alberto como nuestro queridísimo amigo el doctor Gonzalo Alberto, decían que esta temática es todavía muy poco abordada. Ya de antemano hablar de hígado y en relación al embarazo, poco abordaje. Sin duda, doctor Pérez Canto, es una campanita que ya está sonando para Artemio, para José Luis, que los estoy viendo en pantalla, para Víctor Hugo, que por ahí estaba también, y que bueno, pues nos hará, como bien decía ahorita el maestro Rante, si ya estoy escuchando al maestro Pérez Canto decir que sí hay afectación hepática, bueno, pues qué tanto como ecografista le puedo advertir. Eso sería mi comentario. Si alguien... Estimado Jorge, Mira, adelante. te voy a hacer una pregunta, comentario también. Adelante. Casualmente ahora en la época de COVID, yo estuve viendo que casualmente los fetos, las vesículas fetales, eran mucho más prominentes que lo usual. Sabemos que hay nomogramas, ¿no?, descritos por Waldo Sepúlveda de las vesículas. No las medí porque ya tengo en la mente el tamaño. Y se me hacía muy interesante ver cómo en estos últimos meses las vesículas medían mucho más de lo usual por los últimos 30 años. Entonces, que a ver si había alguna correlación que hubieran visto aquí el maestro Sosa o el profesor ponente acerca de esto. ¿Sí lo escucharon? En cuanto a mi experiencia en general, a mí me ha tocado ver más que nada a la paciente una vez recuperada. Obviamente un paciente que está en la fase aguda, no tenemos acceso simplemente por normas de prevención. Nos tocó en algunos casos ver pacientes que estando en fase crítica, conectadas a ventiladores, presentaban algún signo de complicación obstétrica, o simplemente para evaluar si el feto seguía vivo o si no había una complicación, un desprendimiento placentario en pacientes que presentaban sangramiento para ver que no hubiese, pero realmente hacer evaluaciones dentro de la gravedad era poco usual poder hacer una ecografía completa en las condiciones de unidad de cuidado intensivo. Generalmente podíamos trasladar el equipo y hacer la evaluación básica, como calcular edad gestacional, ver que el feto estuviese vivo, que no hubieran complicaciones obstétricas. Las pacientes que no ha tocado después en recuperación, no he hecho la observación de la vesícula
que mencionas es interesante. Tendría que revisar las fotos que tenemos de esos pacientes. Y en general, estadísticamente, en Chile, digamos, la patología grave y la mortalidad fue muy baja comparada a otros países. Así que nosotros, en ese sentido aquí, la experiencia ha sido, digamos que positiva. Tenemos pacientes complejas y muy graves, pero con recuperación bastante positiva. No hay muchos datos en cuanto al literal. No quise tomar el COVID porque obviamente es una patología emergente, y el manejo obstétrico del paciente es casi, sigue viva la paciente y mantenemos el embarazo. Patología propiamente fetal no encontramos. Obviamente nos abocamos a corazón y al sistema nervioso, y tampoco encontramos un gran desarrollo de complicaciones en esos niveles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjate, yo quisiera... ¿Hay alguien más que vaya a intervenir? Épale, ¿qué hubo? Maestro Jorge, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Que uso salón, maestro Sosa. Doctor Jorge, es un placer como siempre. Y aquí al doctor Pérez Canto, felicitarlo por esta gran ponencia. Considero que es muy importante valorar como siempre el binomio. Y yo creo que nos hemos enfocado mucho en lo que es el feto. De la mamá solamente tomamos la tensión arterial. Si está bien, nos vamos al feto y nos olvidamos un poquito de lo que es la mamá. Yo creo que dos puntos muy importantes, hablando como mastólogo, ¿qué tan importante sería para ustedes, además de ver el embarazo, determinar si esta mujer tiene o no cáncer de mama? Lo digo a colación de que qué tan interesante es ver también el hígado. Por lo general no lo hacemos. Entonces, ahorita que el doctor Pérez Canto está dando esta gran experiencia y así un recorrido de lo que es la patología hepática, digo, a partir de mañana lo vamos a hacer definitivamente. Desde el primer trimestre es muy interesante saber cómo está la mamá a nivel hepático. Y bueno, paso ahora sí la invitación que también revisen la mama, porque una paciente embarazada puede tener una patología hepática, pero también una patología mamaria. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Miguelito. Mira, Miguel, el comentario que tú haces, a mí me da pie para lo siguiente. Cuando nosotros estábamos trabajando en la unidad de perinatología de la Universidad de Carabobo hace muchos años atrás, que se acercó un día un célebre profesor de nefrología, ya fallecido, doctor García Sofía, que tenía un servicio de nefrología realmente impresionante. Y nos dijo, ustedes por casualidad, cuando están estudiando el feto, ¿no se les ocurre revisarle los riñones a la paciente? Todos nos quedamos pensativos. Estábamos allí haciendo los estudios. Y le dijimos, bueno, maestro, usted está estimulando para que hagamos un estudio de manera rutinaria en todos los trimestres del embarazo de las imágenes renales de la paciente. Bueno, y nuestra sorpresa fue encontrar cómo el riñón iba cambiando progresivamente a medida que avanzaba el embarazo, y había una dilatación del sistema colector en las madres, y que simplemente si una paciente tenía una infección urinaria y pasaba a ser evaluada por un ecografista general, decía, aquí hay una dilatación del sistema colector. Cuando son cambios fisiológicos, el útero grávido, ¿verdad?, produce, además del efecto compresivo, produce las hormonas, llevan a una relajación, etcétera, etcétera, cambios en el sistema colector, aumento del flujo urinario, en fin, una serie de cuestiones. Y eso nos permitió realizar un trabajo de investigación que fue publicado en la revista de la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina, comportamiento del sistema colector renal a medida que avanza el embarazo, ¿no? Eso fue coordinado también por la doctora Marisol García. Bueno, resulta ser que esta inquietud que plantea Miguel es válida, porque no tenemos excusas. Si una paciente clínica, doctor, tengo una molestia aquí debajo de las costillas del lado derecho, no sé qué me pasa, mi médico
dijo que probablemente era una neuralgia intercostal. Vamos a verle el hígado y te sorprende que tiene una dilatación de la vesícula biliar y tiene un piedrero dentro de la vesícula, ¿no? Una litiasis biliar. Otras veces, pues, un cuadro febril puede llevarnos al diagnóstico de una colecistitis aguda. Eso es importante. ¿Qué nos cuesta explorar el hígado? No somos especialistas en hígado y vías biliares, eso hay que reconocerlo. Pero si tenemos una herramienta como el ultrasonido en nuestras manos, no nos cuesta nada subir un poco más hacia el hipocondrio derecho y ver qué característica tiene ese hígado en circunstancias patológicas. Una paciente hipertensa, una paciente que tiene un síndrome antifosfolípido, una paciente que tiene un COVID, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando allí. Ese es el planteamiento fundamental que hago. Y bueno, esta par de conferencias que hemos tenido de estudio de la hipertensión portal y el manejo segmentario del hígado por ecografía, complementada con esto, nos obliga a nosotros a mantenernos pues al día sobre el tema. Ok, maestro Alberto, usted lo ha dicho y justamente lo hemos platicado. Si se da cuenta, en nuestra estadística lleva picos, descensos, y decíamos que justamente la obstetricia es ese pico que hace el gran llamado de los compañeros, llámese ultrasonografistas en general u obstetras. Y me permito en 10 segundos o en menos quizás, doctor, solamente decir, este es el momento. Esto es la campana que nos trae precisamente con el doctor Pérez, con esta inquietud que nos ha movido a todos. Lo dijimos al principio, un paciente es implícito en su ambiente completo, no únicamente en la patología que le afecta. Por favor, Yasef, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Haciendo un comentario sobre la hepatopatía, no en la mujer embarazada, pero la hepatopatía relacionada con COVID-19, es esperado que se encuentre daño hepático en los pacientes que presentan COVID-19. También es esperado que tengamos elevación de enzimas y de marcadores hepáticos en los pacientes que tienen una enfermedad de COVID-19 que generalmente suele ser moderado o puede progresar a grave o a crítico. Esto es porque el virus de COVID-19 no necesariamente afecta a las células hepáticas como tal. De hecho, únicamente el 2% de los pacientes con COVID-19 desarrollan algún tipo de hepatopatía. Nosotros cuando vemos un paciente con COVID nos hacemos tenemos mucho énfasis en las elevaciones de fosfatasa alcalina y también en las bilirrubinas. Esto nosotros lo analizamos a través de una escala que se llama COVID-Gram. Y el COVID-Gram nos permite conocer si un paciente que tiene COVID-19 puede desarrollar enfermedad crítica, y esto incluye la elevación de las enzimas hepáticas. Se ha encontrado que en pacientes que se les ha realizado biopsias y dentro de la historia de la enfermedad se ha encontrado que tienen síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómito, y esto fue lo que en un inicio pudo como incrementar la sospecha de que se presentaba una enfermedad hepática. Y esto se encontró que el COVID, el SARS, provoca un aumento en células mitóticas, un aumento en eosinófilos, un aumento en células hepáticas en forma de globo, y esto es porque el SARS-CoV-2 induce la apoptosis de células hepáticas, induce daño hepático, induce necrosis hepática, específicamente una proteína que se llama proteína 7-alfa específica de SARS-CoV-2. Esta es la que induce la cascada de las caspasas, induce apoptosis celular en diferentes órganos y tiene 3 principales: pulmón, riñón e hígado, donde se ha encontrado esta proteína. Ahora, el COVID-19 tiene una afinidad muy especial para el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Es una enzima muy específica y es una enzima que se encuentra en altas concentraciones en pulmón. Por eso es que hemos encontrado que ahí es donde se expresa en una mayor concentración.
pero como les mencionaba, únicamente el 2% de los pacientes desarrollan una hepatopatía que provenga del parénquima hepático, pero donde se han encontrado mayores concentraciones del receptor de angiotensina tipo 2, de la AC2, se ha encontrado en los conductos biliares. Ahí es donde sí se ha encontrado, porque ahí se encuentra el receptor, y sí encontramos daño específico en los conductos biliares, hasta un 60% aproximadamente de los pacientes que presentan daño hepático. De estos, el 59% tienen un daño de los conductos biliares, y esto es porque ahí hay células diana que expresan este mismo receptor, y por eso también pueden presentar la hepatopatía. Entonces, no es de que el coronavirus afecte las células hepáticas, pero sí puede provocar disfunción de los conductos biliares. Se unen a las células del conducto biliar a través del receptor AC2, y por esto pueden provocar daño hepático. Entonces, quizás sí vale la pena estudiar también las pruebas de funcionamiento hepático en las pacientes obstétricas en esta base fisiopatológica. Pues muchas gracias, Yasef. Ahí está el complemento a la excelente exposición de nuestro amigo Pérez Canto. Me parece que ya con esto queda muy clara la idea. ¿Qué le parece, doctor Gonzalo? Excelente, me parece muy bien. De hecho, uno de los trabajos que dejamos en el tintero en Venezuela es que allá sí hacía mucha más ecografía de rutina abdominal en adultos, y con el doctor Alonso Flores habíamos iniciado un trabajo para publicar que tenía que ver con patología incidental ecográfica en pacientes embarazadas, donde veíamos litiasis, patología renal, y básicamente en el estudio anexo a cualquier embarazo. De hecho, con lo que mencionó el doctor, generalmente cuando uno ve patología renal fetal, sí sube obligatoriamente a ver los riñones maternos por la incidencia de herencia que tienen las patologías renales. También es frecuente cuando la paciente tiene infecciones urinarias, y lo menciono, uno sube a ver si no hay dilatación de los riñones, que sabemos que es más frecuente en el lado derecho por la compresión, o la presencia de litiasis, dado que esos cuadros la paciente generalmente los narra voluntariamente en la consulta que tiene dolor. Así que saber un poquito de imágenes básicas de riñón y saber un poquito de imágenes básicas de hígado y vesícula, yo creo que son parte de las habilidades que hay que ir desarrollando. Maestro Alberto, maestro Gonzalo, ¿qué les parece? Estamos haciendo un resumen de la propuesta que saldría. Digo, es una propuesta que todos debemos ya trabajar, pero como recordatorio para algunos de nosotros y como propuesta para los que están de recién ingreso o de recién inicio en el ultrasonido, las medidas a tomar en cuenta a tomar en cuenta en la mujer embarazada. Digo, esto porque el tema es mujer embarazada, pero en realidad lo hacemos para todos nuestros pacientes. Entonces, no solo es el examen de rutina, como bien pues, ha sido propuesto siempre, dependiendo del momento del embarazo, sino lo propuso el maestro Gonzalo, tendríamos que incluir a la glándula hepática, decía el doctor Miguel, que incluso las glándulas mamarias, y lo cual obliga a pensar que en lugar de incluir a un solo órgano, pues incluir un rastreo panorámico de la paciente embarazada. Sé que esto, si lo escuchan pues en los nosocomios o en los sectores de salud, obviamente van a decir que esto implica tiempo y por lo tanto implica costo que se eleve en la atención, pero como bien decía alguien, bueno, pues no me quita más que quizás 1 o 2 minutos, y si adquiero la destreza, pues con uno será suficiente para avisorar el hígado, parte de la vía biliar y los riñones, por ejemplo. Entonces, esto es como parte de la propuesta que nace de la exposición de nuestro amigo
Gonzalo Alberto Pérez Canto. ¿Qué opina, maestro Alberto? ¿Algo que agregue aquí? No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Debemos ser unos curiosos de la ultrasonografía. Y si con o sin sintomatología, no está de más, ¿verdad? Así como a veces hacemos el diagnóstico de una patología parauterina, ¿verdad? La existencia de una tumoración durante el embarazo, ¿qué nos llevó a revisar los ovarios? O una clínica o simplemente porque está incluido dentro de la exploración del útero, evaluar también los anexos. Bueno, ¿por qué no revisar rápidamente, como tú lo dices, ¿verdad? 2 minutos, pasar sobre el hígado y las vías biliares, ¿eh? Y explorar rápidamente, ya al ver el riñón, el hígado estás viendo el riñón derecho y luego pasaste al otro lado y vas a encontrar el riñón izquierdo. Yo no sé qué experiencia tiene allá en el Ecuador, Moncayo, ¿anda por ahí todavía? Sí, maestro, creo que sí. Maestro Moncayo, a ver. Perdón, no escuché la pregunta. Sí, por favor, Alberto, ¿me puedes repetir, por favor? No, te hacía, te planteaba la inquietud de que cuando estamos haciendo una ecografía, teniendo la paciente clínica o no de alguna patología, y con más razón si la tiene, explorar el hígado y los riñones. ¿Qué experiencia tienes tú al respecto? Tú como ecografista general y además ecografista embriofetal, ¿le has prestado atención al hígado durante el embarazo? Bueno, no de rutina, realmente de rutina no hacemos estudio del hígado fetal, más bien. No, del hígado fetal no, materno. Perdón, del hígado materno, no. De rutina no lo hacemos, especialmente cuando existe un pedido, porque la paciente, como ya lo dijo Gonzalo, a propósito y entre paréntesis, felicitaciones por la conferencia tan instructiva al respecto de esta patología que es poco frecuente. Generalmente cuando los pacientes vienen con prurito, ya vienen con un diagnóstico preestablecido de alguna de estas patologías que hemos visto ahora, entonces ya viene el pedido. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a hacer el estudio del hígado y realmente en la mayoría de casos cuando hablan de una colestasis intrahepática, generalmente lo que encontramos son signos de hígado graso, ¿no? Diferentes grados de hígado graso que ecográficamente no es posible establecer una diferencia entre si es que es un hígado graso que ya lo tenía antes del embarazo o que se ha producido durante el embarazo. Excepto, ayuda mucho la clínica y naturalmente ya el pedido del obstetra que ya viene con un prediagnóstico y quieren saber cómo se encuentra el hígado. Entonces, repito, lo que hemos encontrado es signos de hígado graso en diferentes grados del hígado graso, que bueno, no me voy a detener porque no es esa la pregunta para informar cuántos son los grados del hígado ni cómo se ve, pero sí vemos hígado graso con alguna frecuencia, especialmente en pacientes que, aunque no estén con una enfermedad hepática aguda en el embarazo, pero que tienen más bien un hígado ya establecido desde antes del embarazo. No es muy frecuente realmente esto de colestasis por el embarazo, ni el hígado graso agudo. Yo personalmente hígado graso agudo, como lo demostró ahora el doctor, no lo he visto, ni un solo caso. Eso Perfecto. podría responder. Ajá. Ok. Mira, yo tengo una pregunta para Gonzalo, antes de que el presidente cierre el evento. ¿Has encontrado algún trabajo, alguna referencia? Porque oímos una conferencia muy interesante sobre hipertensión portal en estas mismas sesiones, y donde se hablaba de las velocidades de las venas hepáticas y de las venas portas. ¿Hay algún trabajo? En esa oportunidad yo señalé al conferencista que habría un punto muy importante de investigación acerca del comportamiento de las velocidades de las venas hepáticas y de las venas portas durante el embarazo. Los valores dados para el paciente no embarazado o el paciente normal, no gestante,
son los mismos en la mujer embarazada? En realidad, trabajos así hay muy poco. Conseguí dentro de la revisión que hay como unos 30 trabajos que mencionan que las velocidades están aumentadas y que digamos, el flujo a través del sistema portal está aumentado con velocidades mayores, pero no está separado ni por trimestre, ni por ninguna cosa, ni asociado cuando hay patología. Yo creo que ese es un campo que todavía está fértil de investigación. Ver en qué momento esos flujos aumentan, o si no aumentan de forma normal porque hay una patología hepática. Yo creo que hay mucho campo para investigar. Y encontrar los puntos donde en los trimestres correspondan o las semanas que correspondan incrementos significativos. Ya vimos que la complicación más importante en un hígado normal lo va a soportar y lo va a manejar, pero un hígado graso previo a esto, un paciente que sufrió hepatitis en algún momento y que tenga por lo tanto riesgo de una disfunción del flujo por fibrosis o por cualquier patología de ese tipo en el nivel del sistema portal, pueda ser un marcador de que va a desarrollar complicaciones, varices o algún otro o patología. Así que ese campo no está abordado como... Está virgen, sí, efectivamente, como tú lo dices, hay algunos trabajos que han comparado los valores de flujo a lo largo del embarazo, y entonces tratan de presentar valores de referencia globales. Bueno, Jorge, puedes incluir allí, estimular a todos los colegas para que se animen al estudio de la flujometría venosa, portal, claro, a la flujometría hepática durante la gestación. Eso puede ser una importante tesis para cualquiera de los alumnos que cursan en búsqueda de la maestría en ultrasonido, ¿no crees tú? Esa va a ser la tesis del doctor Yasef, precisamente, maestro Alberto. Adelante, Yasef, está un comentario pendiente, por favor. Adelante. Gracias, Doc. En cuanto a la mujer embarazada, nosotros en urgencias, y haciendo énfasis a la enfermedad hepática, cuando nosotros vemos una mujer embarazada en urgencias, nosotros hacemos un protocolo que se llama ultrasonido en el punto de atención de la mujer críticamente enferma o posparto. Y lo que hacemos cuando exploramos nosotros el hígado en urgencias, que habitualmente es cuando tenemos un código Mater, observamos o tratamos de buscar condiciones específicas. Por ejemplo, hígado graso en el embarazo, infartos, hematomas o síndrome de Budd-Chiari. A esto nosotros les prestamos especial énfasis. En el contexto de una paciente que viene con insuficiencia hepática, con ascitis o sin ascitis, pues la presencia del hígado que puede estar hiperecogénico. Datos de infarto hepático, hematoma, que suelen ocurrir en preeclampsia o síndrome de HELP, también los tratamos de evaluar en urgencias. Aquellos pacientes que por el ultrasonido en el punto de atención se identifican áreas de infarto hepáticos, estas áreas hipoecoicas que se hacen en los estadios iniciales, o áreas hipoecoicas en cuña que ya se encuentran bien definidas para un episodio tardío, nos hacen pensar en un infarto hepático. También hematoma hepático, acumulación heterogénea de líquido subcapsular, estos hematomas subcapsulares. Dentro del parénquima hepático, pues los hematomas intraparenquimatosos que pudiéramos encontrar. Y en específico también el síndrome de Budd-Chiari está... que no logremos observar las venas suprahepáticas secundarias a la obstrucción también nos indica. Entonces, estas son patologías muy específicas que buscamos en este protocolo de urgencias para la atención a la mujer embarazada críticamente enferma. Bueno, sí, pero sí, no se les olvide incluir entonces también las velocidades de flujo en el sistema Porta, porque eso es importante. El aumento de las velocidades de la obstrucción en el sistema Porta también orienta, y el mapa del Doppler a color también puede ser orientador acerca de la magnitud del problema vascular creado por la patología en ese hígado. Sin duda puede ser muy significativo.
Pues maestro Alberto, por favor permítame agradecer a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios en Ultrasonido en Medicina y Biología, su casa, doctor Gonzalo Alberto Pérez Canto, su familia, sus amigos. Por favor, no es la única vez que hemos tenido la oportunidad de atender, de estar atentos a lo que usted siempre atinadamente sabe compartir. En esta ocasión, con esta nueva modalidad que tenemos de poder estar interactuando al mismo tiempo Ciudad de México con Chile, con Ecuador, Venezuela, Argentina, Guatemala, Oaxaca, en fin, prácticamente gran parte de Latinoamérica conectada en este momento. Doctor Gonzalo, reciba un abrazo cordial, le agradecemos infinitamente la humildad y la prestancia para esta colaboración. Estamos infinitamente agradecidos. El tema, como ya vio, hizo mucha roncha como la bilirrubina que andaba por ahí, y esa era la intención. Así que muchísimas gracias. Estoy dándole las gracias por la invitación y un saludo cordial a todos esos amigos que tenemos a lo largo de Latinoamérica. ¿Qué tal? Siempre dispuesto a colaborar. Claro que sí. Y pase la voz, maestro Gonzalo, que este es el portal de Latinoamérica en ultrasonido, que si alguien quisiera exponer algo de lo que sabe a través de esta ventana, es bienvenido. Como en la próxima sesión, dentro de 15 días, en nuestros martes tradicionales de jornada científico-académica, estará con nosotros el amigo, el doctor Bruno Sagastegui, de Perú, con el tema que teníamos ya previsto de las enfermedades focalizadas. Entonces, y por supuesto, como dije, esto da para más y da para mucho, porque vienen las enfermedades difusas, por ejemplo, que también tienen correspondencia ahí en la mujer embarazada. Así que, pues, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Gonzalo Alberto Pérez Canto Calef. ¿Es así, correcto? ¿O Cheliu? ¿Cómo lo tendría yo que pronunciar? Es Cheliu, con W al final, sí. Cheliu, ok. Pues mire que ahí Artemio quiere tomar la palabra ya para despedirnos. Por favor, Artemio, adelante. Hola, Jorge. Bueno, antes que nada, pues agradecer a Gonzalo por su tema interesante y que despierta, además, creo que en la mayoría de los obstetras, un interés por revisar no solamente el útero, los ovarios, a la paciente embarazada, sino revisar pues el resto de los órganos, porque en algún momento yo creo que siempre me he preguntado, yo digo, ¿qué embarazada no tiene hígado? ¿O qué embarazada no tiene páncreas? A lo mejor habrá alguna embarazada que nada más tenga un riñón, porque a mí me tocó recientemente valorar una que nada más tiene un riñón, pero sin embargo debe de tener cuando menos uno. Pero creo que todas las embarazadas tienen hígado, todas las embarazadas tienen páncreas, algunas tienen vesícula y algunas ya no, pero creo que despiertas un interés para los obstetras que no solamente se encajonen en ver lo que es el feto y su entorno con el útero y los ovarios, sino también ver todo lo que existe por fuera de ello, ¿verdad? Es un tema muy interesante, un tema nuevo, y que nosotros que nos dedicamos a enseñar pues ultrasonido tanto en la parte general como en el módulo de obstetricia y ginecología, pues siempre despertarles este interés de que a la paciente hay que revisarla como un todo. Y otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, y creo que a más de uno les habrá tocado, que en los congresos específicamente de ginecología y obstetricia, yo nunca me he tocado ver un tema que digan ultrasonido de hígado, ultrasonido de vías biliares, porque estoy plenamente seguro que cuando eso aparezca en el programa y el ponente aparezca en el auditorio, seguramente se quedará con uno o dos médicos. Es una verdad. Mira, óyeme, Jorge, antes de que cierre la sesión, es interesante lo que dice Artemio. Miren, Inclán se fue, salió Inclán, porque él hizo una pregunta sumamente interesante, de que él había encontrado algunos bebés, no sé si era con pacientes con COVID, con dilatación de la vesícula biliar, pero el feto, ¿no? Creo que eso fue la inquietud que él lo planteó, pero yo le voy a decir algo.
cuando yo consigo, me mandan una referencia de una vesícula de un feto, me voy para la vesícula de la madre. Y se van a encontrar ustedes con la sorpresa de que la madre tiene también una dolicovesícula. Y a veces si encuentran una vesícula doble en el feto, la madre tiene una doble vesícula. Pues, gracias, Artemio, por la memoria esos casos. Un abrazo. Nos vemos en 15 días con el doctor Bruno Sagastegui. Que pasen buenas noches. Doctor Gonzalo Alberto Pérez Canto. Dios. Un abrazo, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. ¿Estás listo para formar parte del 19º Congreso Internacional y la 5ª edición del Congreso Estatal La Guelaguetza del Ultrasonido? Ocean Medics y un servidor te invitamos a participar este 25, 26 y 27 de noviembre a incrementar tus conocimientos e intercambiar experiencias en un ambiente de sol, arena y mar. Por ahí les encargamos, Rafael, para que se comparta toda esta información sobre el Congreso. Aprovechar precios especiales, financiamiento y muchas sorpresas. Bueno, ya todos en realidad, como nos dijo el maestro Alberto. No te lo pierdas, ven y disfruta de la gran experiencia. Vamos a hacer entre todos un gran encuentro, un gran reinicio. Estamos, por cierto, de moda en el reinicio, según si no mal recuerdo. Jorge, oye, bueno, aprovechando esta ventana de comunicación, por ahí hay algunos estudiantes que me han, a mí personalmente, se han acercado para decir cómo está la situación para la asistencia al Congreso. Solo que me dicen que creo que el auditorio, el hotel ya está lleno. No sé si tienes algunas alternativas, se han abierto más espacios, ¿qué ha pasado por ahí? Son 250 espacios, Artemio. Son 250 espacios todavía. Apenas vamos rebasando la mitad. Entonces, estamos en un promedio de 160 agentes ya dentro del Congreso. Al principio hubo bastante, ¿cómo decirlo? Bastante precaución en cuanto a que si se iba a llevar a cabo o no, etcétera. Pero ahorita incluso ya los paquetes creo que ya casi se agotaron. Eso sí, ya se agotaron sí. Para habitaciones. No sé si el hotel nos permita abrir porque creo que tenían por ahí un evento también, entonces se nos complicaba un poco. Pero si nos permiten, bueno, pues si hay más gente interesada, lo podemos revisar, pero la capacidad está, hoy me la ratificaron para 250 personas. El día 25, 26. Nada más que entonces los paquetes están agotados, porque te digo, en la semana se comunicó una doctora conmigo y me dijo, oiga, maestro, creo que ya el hotel ya no hay lugar para, no sé si para hospedarse o no sé. Yo le dije, bueno, pues habría que buscar el hotel alterno. Tal vez para hospedarse, pero justo hoy iniciamos esos trámites con la sede, con el hotel. Okay. Entonces, mañana yo creo que ya les tenemos información. Y te adelanto, por lo que pudimos ver dentro de la charla que tuvimos con la persona encargada, que parece ser que vamos a tener buenas noticias. Parece. Entonces, okay. Ahí vamos. Doctor Rafita, se va a ayudarlo. ¿Mande? Saludos al doctor Rafa Ceballos, que está ahí presente. Ah, sí, claro. Ya se va a traer a todos Zacatecas y, ¿cómo se llama? Cali. San Luis Río Colorado, etcétera. Me gusta verlo. Okay. Este tema del doctor Pérez Canto me hizo recordar mucho un lugar, eso allá en San Luis Río Colorado. Ah, ¿qué tal? Ok, bueno, pues ya están ahí, ya están apuntados. Creo que Durango se viene medio Durango para acá. Entonces, sí, me parece que vamos a tener un buen aforo, así que hay que ir ya
alistando esos temas que ya me dijiste por ahí, Artemio, que tenías ya más que puestos. Con todo gusto, Jorge, ahí estamos. Si ya sabes lo que necesites, con todo el gusto del mundo. Bueno, reciban un abrazo a todos los que estuvieron presentes y que están ahorita todavía conectados. Y pues nos vemos pronto. Claro que sí. Que pasen buenas noches. Nos estamos despidiendo. Buenas noches. Hasta luego.